tenía que poder hablar también de mi padre muerto. Tenía que poder hablar de mi padre muerto. Hasta ese momento podía hablar de grandes luchas, de grandes enfrentamientos. Pero recién cuando murió mi padre, no sabía cómo expresarlo. Y tuve que aprender. Y tuve que hacer el desafío de mi propia lucha para rescatar a mis muertos. A mis muertos, que eran hermanos, padres, amigos. Con las palabras con que yo los conocía y los había escuchado en la cocina de mi casa o en la cocina de ellos cuando me iba a tomar mate cocido muy temprano, acá a media cuadra de la casa donde estamos, que ahora es la casa del poeta que coordina Marta. En esa cocina de Doña Blanca, donde velaron a Luis a los 18 años, pero antes, a los 15, velaron a Mirta, muerta en un accidente. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. ¿Cómo la ves? Yo la veo bien. El camino es inseguro como siempre. Toda mi vida caminé por un camino similar al de hoy. Y yo la veo bien porque la palabra hace lo suyo a pesar de todos. ¿Cuánto recorriste en tu obra y qué cambios ves en el mundo y en tu entorno? En el mundo, que era un poco la proyección que uno se hacía cuando empezó, veía más el mundo que el entorno de uno. Porque era así como tenía que ser, porque iba hacia el mundo llevándose él y llevando todo el entorno, llevándose uno y llevando todo el entorno. Ahora el entorno sale más al frente. Hace tiempo que sale más al frente. Sale más al frente porque a medida que uno va recorriendo y va escribiendo sobre el propio entorno, ya no le tira tantas noticias al mundo. Las noticias son para eso que te rodea, la periferia humana, ¿no? El paisaje humano que te rodea. Entonces cambia inclusive la profundidad de la lucha. Cambia la profundidad de la lucha porque vos no vas más lejos que donde te alcanza el brazo. Y con eso es suficiente para escribir. Hasta donde te alcanza el brazo. Todo lo que necesitas es toda esa periferia que te rodea, hasta donde te alcanza el brazo, para poder escribir.
Y ahí hay una chatura, ¿no? Pues esa... Y ahí ves que no es tan importante los cambios del mundo, como mundo, entre comillas. Que los cambios del mundo en realidad son los cambios de las personas. Y que en realidad hay muy pocas personas que pueden cambiar algo, porque hay muy pocas personas que trabajaron para cambiarse a sí mismos. Es decir, no han puesto lo que tenían que poner en sí mismos para crecer, para ser lo que se tiene que ser, que es, nosotros hablamos de la palabra, y el poeta habla de la poesía. Entonces, muy poca gente encuentra su poesía y su palabra. Muy poca gente puede cambiar algo, aunque aspire a cambiarlo, aunque quiera cambiarlo, aunque le pida a otro, cámbiamelo, le dice a otro. Cámbienlo, no lo quiero ver más así. Podés intentarlo, pero si vos no te podés cambiar a vos mismo y no podés transformarte a vos mismo, no vas a hacer nada. Así es el camino que yo veo. Si no encontrás tu propia palabra y no encontrás tu propio giro de esa palabra, que nadie te la impone, porque la poesía va sola, no necesita que nadie la lleve, ni siquiera que la lleve el poeta, porque una vez que el poeta escribió, o la poesía va sola o no va a ningún lado, tiene que ir sola. Ese es el gran desafío en el que yo creo, y creo que ahí está donde hay que poner toda la voluntad, todo el esfuerzo, todo tu tiempo. Porque la poesía está hecha de tiempo. Está hecha de tiempo y de luz. Tiempo y luz. No necesita otra cosa la poesía. Si con eso podés avanzar, no te hace falta más nada. Vos venís de una época donde las luchas y todo el acervo popular de la rebeldía se notaba más, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? En los 70, 80 había como un sesgo de rebeldía más fuerte. Yo no lo estoy viendo. ¿Vos qué ves de eso? Rubén me pregunta qué veo. El otro día, en la Feria del Libro, presentamos el libro de Marta. El del ángel, ¿no? Carlos Jurayen y el ángel, historia del primer suplemento literario de La Matanza. Sí, porque La Matanza tiene en presente la historia de un suplemento literario fundado en La Matanza. Digo en presente porque la historia es presente. Digo que ya el suplemento no sale más hace años, 20 años. Pero el presente, la historia siempre es presente, el pasado siempre es adelante. Entonces, yo podría discurrir lo que vos decís, pero en la Feria del Libro estábamos rodeados de amigos que habían venido a la presentación de ese libro. Y entonces en un momento le digo a varios de ellos, dense en vuelta, miren eso.
Miren esos cientos de jóvenes que vienen avanzando. Entre 10 personas grandes, de mucha edad. No están en otro lado, están en la feria del libro, buscando libros. No están en otro lado. Yo me los crucé en el subte. Eran los mismos cientos de chicos que iban hacia algún lado y yo no sabía a dónde iban. Eran los mismos chicos que habían subido al colectivo de distintos ramales y desembocaba en la feria del libro. La lucha puede cambiar la forma de luchar, pueden cambiar los objetivos, pero la lucha no para nunca. Y esos jóvenes que yo vi y que veo me demuestran cada día que no importa la forma en que luchan, ni la forma del arte que hacen, ni lo que hacen, ni el trabajo que hacen, pero que ellos van hacia el libro, van hacia el libro. Ese poder de imán que tiene la historia de la literatura, que es presente siempre. Por eso, quedarse en ese tiempo del 70, como vos me lo preguntás, está bueno conocer lo que pasó y cómo pasó. Yo atravesé todo ese tiempo, pero lo atravesé. Me costó mucho guardar Subieron en una valija, pero lo tuve que guardar. ¿Era Subieron o yo? Tenía que rescatar mi persona. Tenía que poder hablar también de mi padre muerto. Tenía que poder hablar de mi padre muerto. Hasta ese momento podía hablar de grandes luchas, de grandes enfrentamientos. Pero recién cuando murió mi padre, no sabía cómo expresarlo. Y tuve que aprender. Y tuve que hacer el desafío de mi propia lucha para rescatar a mis muertos. A mis muertos, que eran hermanos, padres, amigos. Con las palabras con que yo los conocía y los había escuchado en la cocina de mi casa o en la cocina de ellos cuando me iba a tomar mate cocido muy temprano, acá a media cuadra de la casa donde estamos, que ahora es la casa del poeta que coordina Marta. En esa cocina de Doña Blanca, donde velaron a Luis a los 18 años, pero antes a los 15 velaron a Mirta, muerta en un accidente, toda de blanco. Era la mitad del 60. Yo tenía 10 años. Esos son mis muertos. Entonces, la lucha también pasa por ahí. La lucha pasa por esa sangre, por toda la sangre derramada, por los que no pudieron llegar. Porque así como un chico muere en Malvinas, Luis murió también haciendo el servicio militar, atravesado por una ráfaga de ametralladora. Era otro tiempo, era el año 74. Ahí compuse mi primer canción. Año 74, Luis. Esa canción
Un ángel sobrevuela la matanza. Lo hace con el sentir poeta de Discépolo, con ese único verso que nos atraviesa para siempre. Ese ángel de mirada vibrante y sangre escarlata sabe de la noche, se nutre de vida, se dibuja en los cuadros que lo contienen eterno. Memoria de un siglo, el ángel que sigue diciendo eso que nos conmueve. Entonces, por eso yo prefiero que la lucha se vaya moviendo, que no sea algo estático. Y entonces poder reflejar a través de esa lucha todo lo que, como te decía hace un tiempito nada más, todo lo del entorno, responder con el entorno, responder desde uno mismo a los movimientos del mundo. Así me parece que es el camino. Y hay que siempre tratar de intentar ese camino. Porque no va a ser cosa que nos quedemos sin profundidad, que nos quedemos en un mero panfleto, que nos quedemos en un mero cliché, que te ofrezcan un trabajo donde ganes buena plata y que vas contento a decírselo a Curayen y Curayen te diga es un buen trabajo, un lindo lugar para morir. Porque hay muchos lugares que son buenos lugares para morir. En lo posible también hay que identificar eso. Si vos querés un buen lugar para morir, yo no lo quiero. Te lo regalo. Prefiero seguir así. Mi respuesta es esa. A través de tus libros, tus poesías, tus canciones, ¿cuál sentís vos que es la obsesión que te lleva a hacerlo? ¿Qué es tu obsesión en eso? ¿Cuál está? Sí, yo empecé con la música. Estaba lejos del poeta. Ya lo dije. Pero como siempre hay que decirlo de nuevo. Como siempre hay que volver sobre las cosas. La obsesión que te lleva es una necesidad imperiosa que vos tenés que no podés parar. El arte te empuja hacia afuera. El arte no viene de afuera, por eso te empuja hacia afuera. El arte viene de adentro. Lo que vale un momento y un verso, no tenemos ni idea de los años y siglos que ha tardado en crearse ese verso adentro de uno. Si después salió, lo escribiste, lo pudiste dar, lo pudiste legar. ¿A quién? Bueno, supongamos que tenemos destinatarios. ¿A quién legarlos? ¿No? Que no nos han dejado tan solo como creíamos, ¿no? Y que alguien viene y golpea tu puerta y te dice acá estoy. Esa necesidad imperiosa que vos no sabés por qué ese temblor, por qué tengo que hacer eso, es lo que te lleva a hacerlo. Es lo que me llevó a mí a tocar la guitarra después del accidente que tuve en la mano. Yo podía decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto. No, quiero tocar la guitarra. Y si
perdés los 5 dedos de tu mano, te tenés que poner una uña para tocar la guitarra, si es que te calza la uña. Pero ahí empieza un trabajo en el que tenés que ensayar y dedicarle por lo menos 10 horas del día durante años para poder hacer un acorde, para poder hacer una melodía, para poder componer, para poder grabar, para poder... Entonces, ¿qué te lleva a elegir eso? Si podía haber elegido algo más simple, ¿viste? Podía un estacionamiento de coche, ¿viste? Me voy, cuido los coches, me tiran una moneda. No, elegí eso, ¿viste? No saber ni por dónde se encuerda una guitarra, y hay que aprender todo. Después pasa el tiempo y decís y te acordás que te dijeron en la escuela que San Martín cruzó los Andes enfermo y que eligió ese camino, el más difícil, para llegar al otro lado. Y llegó. Que liberó, y no sabes por qué lo eligió, o él sí sabía, pero eligió el camino más difícil. Porque por el camino más fácil no se llega a ningún lado. El camino más fácil es este. Te levantás, agarrás tu celular, haces una aplicación y compras la entrada para ver al músico que te gusta, que viene a la Argentina. Ese es fácil. Tenés 20 lucas, 50 lucas, platea, campo, lo que sea, y la compraste. Ese es el camino fácil. Pero ojo, que no se te ocurra subir al escenario, que no se te ocurra a vos prepararte como se preparó determinado músico para subir al escenario. No es que vos no lo podés hacer, porque vos tenés esa capacidad también, desarrollándola. Pero el día que empezás, no vas a poder parar. Porque esa capacidad te va a absorber toda tu vida. Es la única forma de que después alguien saque una entrada con una aplicación para verte a vos. ¿Viste? Eso es lo que yo pienso. Entonces, a mí tenía una necesidad enorme de hacer algo y no quedarme. Y escuchaba las voces que me venían. Escuchaba las voces. Escuchaba la voz de mi mamá que me decía: no, Carlitos, no hagas esto. No, Carlitos, quédate acá, que estás cuidado, estás bien. Y no, yo quería saltar el cerco, quería saltar el alambre, quería saltar el barrio, quería irme a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces de pronto, una muerte. Y el acorde sonó. Y ahí apareció la canción. Y yo me pregunté: ¿una muerte cuesta esta canción? Yo estuve tocando semanas, meses, un año entero y no salía nada. Y de pronto muere un amigo y nace la canción. ¿Tenía que haber muerto el amigo? ¿Tenía que haber muerto alguien? Sí. Es así como ocurre. Pero después te das cuenta. Lo haces como jugando. Mientras la muerte está ahí, vos jugás. Jugás a eternizar. Jugás. ¿Qué pasó? Pero pasó a vos. Lo que pasó, pasó a vos. Entonces ahora lo vas a llevar vos. Tenés que empezar a... Como el carretero de mi novela. El carpintero de carreta. Que cargaba todas las muertes en su carreta.
Y mientras bajaba en la Plaza de los Dos Congresos, abajo, donde estaba la injusticia, no la justicia, sino la injusticia, leyendo El hombre del traje a cuadro, que llegó en la carroza de los días patrios, ahí lo vas a encontrar, esa novela, escrita entre el 78 y el 83. Ahí vas a encontrar esos paisajes de por qué alguien se va donde está el peligro 1000 veces y vuelve de nuevo y va otra vez y pone carteles para que lo vean encima. Acá estoy, dice. Curay, en Teatro Estrellas. Vengan, acá estoy. Y bueno, de eso se trata. De lo que después los demás te enterás vos, porque te toca enterarte, porque te lo hacen escuchar, le llaman locura. Y la mayoría de la gente que escribió, que hizo música, que pintó, tenían esa locura. Pero como cada uno tiene su predilección, cada uno tiene lo que le gusta más, lo que yo te decía, ¿por qué quedarte con uno si hay tantos? Podés ir pasando. Entonces, eso también te lleva. Yo no sé lo que tiene en la cabeza este chico, cómo se le dio por hacer esto, pero ¿cómo se me dio por hacer esto? Y entonces, ¿Platón qué hizo? ¿Miguel Ángel qué hizo? Josecito, el de acá a la vuelta, ¿qué hizo? El grupo El Reloj, acá a media cuadra, ¿qué hicieron? Rock. Dejaron todo para hacer eso. Vivían de lo que trabajaban igual que yo. Yo tenía que salir con un bolso. Con mi bolso de vender, que digo en algún poema. Y tenía que alimentar a mis hijos. Y tenía que volver a mi casa y venir con lo que tenía que traer. Y después tenía que agarrar la guitarra, o tenía que agarrar un libro, ir al Festival de Rosario y leer una poesía. Esa misma poesía que había escrito, donde nombro mi bolso de vender, los hijos, el hogar, o un poema como Los trabajos y los días, ¿no? Que ese poema, Los trabajos y los días, yo lo escribí pensando en Ungaretti. Porque Ungaretti perdió un hijo cuando él estaba en Brasil. Creo que tenía 8 años. Y yo en ese entonces estaba en zona rural, kilómetro 43 viviendo, y la noche, las estrellas, y el torso desnudo, y veía a mi hijito de 1 año y medio, 2 años, y yo escribo el poema al revés de Ungaretti. Él lloraba la pérdida y yo, que lo tengo conmigo, mientras yo tomo mi vaso de vino, él hace sus cosas, ¿no? Entonces también te lleva a eso, a no dejar, porque nosotros hay que pensar también lo que lo hace salir a alguien a ganarse el mango todos los días y no escribe, canta pero no es músico,
canta, aunque sea cuando se baña o cuando va por la calle, canta, que es muy valioso también. Y hay que pensar también por qué no abandona la lucha y qué lo empuja. Lo que te empuja es lo que querés, lo que amás, pero también te empuja todo eso que te quiere a vos. Todo eso que al ir conociéndote a vos, porque vos no tenés historia cuando empezás. Vos no tenés historia. La historia se va construyendo a medida que vos avanzás. Puede ser una historia que termina enseguida y no pasó nada. Y algún poeta diría, y así está bien. Otro poeta diría, este día cuesta años, y así está bien. Pero la historia tiene que ver con vos y con los que te van conociendo. También esos te empujan. Esa es la necesidad imperiosa también después. Porque ellos responden, ellos, mis hermanos, responden, saben de mi palabra y saben quién soy yo. Saben que no tengo un río atrás. No importa, porque yo no escribo por el río que tengo atrás. Yo escribo por otro río. Luna puesta a descansar en la silla del sauce. El poeta nos participa desde el día. Matamos al pájaro no por su carne, sino para no ver más su vuelo. La voz es más altiva y sonora esta vez. ¿A qué esqueleto continuamos pidiéndole los huesos? Memorias de un siglo. Cuando ya nadie nos nombre, quedará el verso. Yo podría estar haciendo cualquier cosa, fumando, haciendo arabescos, lo que sea, pero no lo necesito. No lo necesito, porque es la palabra desnuda, es el cuerpo desnudo, es la mirada y el vértigo, y no tenés otra cosa. También un poeta dijo, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo. Y yo digo, me iluminaron hasta la mirada y el vértigo. Me iluminé, me iluminaron. Los amigos, tu entorno, los que te conocen, y aquellos que no te conocen pero intuyen que vos llevas algo, que no es lo mismo que lleva otra persona. No sé cómo, pero saben que vos llevas algo. Y eso es lo que te diferencia. No que sos diferente que los demás, ni más ni menos. Eso es lo que marca. No, él va con un camino propio. Y sí, ese camino es inclaudicable. Y como yo digo en un poema, es inquebrantable. Es inquebrantable. Entonces, se puede ser más breve, lógico, siempre se puede ser más breve y decir, lo que me llevó fue que mi papá era rico y pude hacer mis cosas, pero no fue así, fue todo lo contrario. Mi papá era un empleado, un obrero telefónico, tiracables, de los primeros tiracables que hubo por toda esta zona del oeste. El que se subía a los palos y tendía los cables de teléfono. Acá en esta casa estuvo uno de los primeros teléfonos del barrio. Acá en este barrio, mi papá
no había luz, no llegaba la luz acá en estas manzanas. Y vino con la cuadrilla, hizo poner palos de teléfono, y en los palos de teléfono la empresa de luz colgó los cables para que el barrio tenga luz. Había que subir el tanque y lo subían entre 10. Se cruzaba el de enfrente, se cruzaba el del costado, el de la esquina. Había que hacer una pared, venían 3. No necesitaba ni golpearle la puerta. Eso hoy pasa. No lo queremos ver o no lo vemos, pero sigue estando ese espíritu. Lo mismo que te decía hace un rato de lo otro. Nos hacen creer que tal tiempo, tal año, ¿viste? O que un economista escribe poesía, ¿no? Lamentablemente un economista no escribe poesía. Son la antipoesía. El problema es que es lo que te hace pensar de esa manera o no ver es la antipoesía. De eso se trata este país, mi país, de la antipoesía. Del precio que se ha pagado por haber perdido tanto el tiempo con la antipoesía y no haber puesto el esfuerzo, la voluntad en lo que se tenía que poner. De eso hablamos, de eso tenemos que hablar en la mesa. De eso tenemos que hablar. Hablemos de poesía. ¿Estás muy atravesado por el dolor? Vos sabés que el dolor, te puedo responder como respondió Sócrates en el Fedono del alma, cuando le sacan los grilletes. Qué cosa extraña, amigos, le dijo a todos los que lo rodeaban. El placer y el dolor, cuando viene uno se va el otro. Y se acababa de sacar los grilletes y ese día bebía la cicuta, ¿no? Entonces, yo pienso que para nosotros el dolor es una materia incorporada a nosotros. Nosotros trabajamos con el dolor. ¿Qué quiere decir? Que no trabajamos con la alegría, con la felicidad, con la esperanza, sí. Pero sabemos que el dolor está. Y entonces nosotros no podemos esquivar el dolor. Es como esquivar un desafío. Lamentablemente tenemos que abordarlo. Y eso es el dolor para mí. ¿Mi dolor o el dolor de los otros? ¿El dolor de todos? ¿No hablamos todos los días de la hermandad? ¿De salvar a los demás? Y la gente sigue viviendo en la calle, durmiendo en la calle con el frío. No lo podés cambiar eso. Si no lo podés cambiar, entonces no podés cambiar nada. ¿Qué gran emprendimiento podés hacer? Podés pasar con un avión por arriba de todo, no ver nada. Ese es el dolor. La indiferencia. El dolor es la traición. La traición de otro igual, que bebió en tu vaso y bebió en tu mesa y llevó la palabra. Y antes que el gallo cantara 3 veces, te negó.
Eso también marca lo que es nuestro país hoy en la poesía. Porque esa voluntad imperiosa que te empujó una vez también tuvo que ver con los poetas. Creer en la palabra de los poetas, de los catalogados poetas, de lo que eran los grandes poetas. En cambio, después descubrimos que poetas de verdad hay a montones. Y coches que atropellan a los peatones. Es decir, poetas de verdad hay a montones. Yo busco uno. Sí, lo tengo. Lo tengo. Es una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Por eso la luz. Claro. Por eso el farol. Entonces, el tema es cómo se vive con ese poeta. Que creo que pasa por ahí tu pregunta. ¿Cómo se convive con un poeta cuando se lo encuentra? ¿Quién vio un poeta alguna vez? ¿Alguno de los que están escuchando o que van a escuchar esto dentro de 50 años? O el tiempo que sea. ¿Vio algún poeta? ¿Se cruzó con un poeta en el colectivo, caminando? ¿Se lo presentaron alguna vez? Le dijo, un poeta. No le dijo que era carpintero, albañil, le dijo, poeta. Te presento a un poeta. ¿Qué es un poeta? Así como Miguel Hernández. Bueno, pero Miguel Hernández sí. Claro. ¿Está? Sodalidad, ¿no? Claro. Entonces ahí notás, ahí ves. Ninguna cosa que nosotros veamos hoy está fuera de la responsabilidad de los que escribieron y de los que escriben. Ninguna. Todos los que escribieron saben por qué lo hicieron y todos los que escribieron hacia ese lugar y hacia esa dirección y hacia el otro lugar también. Cada uno hace lo que puede. Pero eso no es tan exento del desafío del que estamos hablando. Si alguno se corrió de esa necesidad imperiosa, lo lamento. Tendremos que acudir a otro poeta, a otra palabra, que va a venir, porque no termina todo en ese poeta. No termina todo ahí. También es un lugar bueno para morir, terminar en un poeta solo de cabecera. Pero yo no se lo aconsejo a nadie. Mi poesía trata de soltar. Hay un poema que dice, contra mi tiempo no tengan tiempo. Sean aéreos, fugaces, líricos, hermanos de los pájaros, que igual se vive. Esos son poemas contra uno, ¿verdad? O hacia los demás. Nada ni nadie me sacará de esta soledad buscada, con la vana promesa de cumplir uno solo de mis sueños. De mi soledad buscada no me van a sacar. Es mi soledad buscada. No van a cumplir uno solo de mis sueños. Entonces, por eso te digo, querido Rubén, acá también la responsabilidad pasan por los que escriben y por los que hacen arte. Según cómo lo hagan, según hacia dónde van, según con quién se junten y cómo se junten. Y según a quién se paren. Y según qué historia reivindican y qué historia aplastan. Porque en los pagos nuestros, en estos pagos del oeste, para el que lo conoce y lo recorrió como uno lo ha recorrido,
cada barrio, cada localidad, toda la Matanza entera, Morón, San Antonio de Padua, Moreno, Luján, General Rodríguez, todo, para aquel lado, toda la línea del ferrocarril, ¿no? Donde hubo gente tan meritoria que escribió, que hizo revistas, que dejó un legado, que yo comí en su mesa, que me tomé una buena sopa un día de frío en la casa de Antonio Aliberti. Capaz que no tenía dónde ir ese día, esa noche, y lo fui a ver al que catalogaban del peluquero, que él tenía una peluquería, y me dice: venite, Curayan, a comer a casa. Y fui. Y compartí esa mesa con un poeta italiano, como Aliberti, traductor. De eso también hablamos, de los grandes olvidos. Capaz que de los pequeños olvidos, pero de los grandes olvidos. De los olvidos de allá, de la línea del ferrocarril, y de los olvidos de acá. De esta zona que te lleva lejos, lejos, por la ruta 3, hasta la estancia de Rosas, como dice el libro de Marta, cuando empieza parafraseando y ubicándome a mí en la zona de Virrey del Pino, en una especie de sketch teatral, ¿no? En su libro de parodia radial, que salió en el programa La Mirada y el Vértigo. De eso se trata, ¿no? En esta línea, derechito. Ahí lo vemos al más fuerte, en San Justo. Pétreo, duro. Amaga con bajarse, pero no baja nunca. Los municipales lo tienen agarrado. Hay de aquellos poetas que se vuelven municipales. Estamos rodeados de poetas municipales. ¿Viste? Por suerte, Almafuerte escribió un par de poemas, un par de versos memorables, de que, como dijo algún poeta alguna vez, no soy digno de Almafuerte. Poeta de Buenos Aires, ciego, mitad ciego, mitad veía, hasta que se volvió ciego, mitad y mitad. Entonces, también hablamos de eso. Dijimos indiferencia, dijimos traición. No te traiciona alguien que no conoces. Claro, es lógico. Todo lo haces bien y cantando, como si no tuvieras que cargar. Carlos Curayen, el ángel que canta desde el estribo de la vida, ese que nos dice que la noche es eterna como el ojo aterrador de los días. Con el peso de un hombre a tus espaldas, o como si llamaras a otro con tu canto. Memoria de un siglo. La verdad está en el pueblo. El poeta las escribe. Tenemos dos objetos acá. Bueno, objeto no tanto, ¿no? Es tu libro, la mirada de Vértigo que se hace haciendo edición, y una lámpara. Contame un poco sobre los dos. Los dos van juntos. Imaginé. Desde la infancia. Desde la vela desde el farol, desde el calentador, del vidrio roto de la cocina, como dice el canto del gallo rojo, el primer libro que escribí. Sin ese farol, lo otro era imposible. Sin esa luz. Últimamente, hace poquito,
escribí algo como que dice: si una palabra me ilumina, un verso mío te llevará con él. Dice que te lleven, ¿viste? Ese es el libro, que te lleven. Por eso el libro. Lo único seguro es el libro. Es lo único seguro. Se basa en lo impiadoso del tiempo que te tocó vivir, como a tantos le tocó vivir. Se basa en tu propia recompensa. Se basa en que vos sabés que está el otro siempre. Por eso el libro, van a pasar muchos, pero alguno, vos sabés que va a haber uno. Y va a necesitar, cuando lo abra, convertirse en esto, en luz. Hay una evidente emoción. Sí, la mirada y el vértigo fue posible por una toma de decisión. Hay que contarlo, hay que hablarlo, hay que charlarlo. Hablaremos siempre de estas cosas. Mi lugar preferido es hablemos de poesía. Lo dije hace un ratito. Eso, hablemos de poesía. La mirada y el vértigo, no voy a decir lo que dije en algún otro lado, que se reúne, tanto libro, ni nada de eso. Era una necesidad ineludible. Porque nosotros, yo dentro de todo, soy una persona afortunada, porque a mí me han editado siempre los libros. La pasión de los que me van conociendo, me fueron conociendo, han gastado sueldo enteros para pagarme un libro a mí. Yo jamás edité un libro. Cada libro me lo editó alguien. Por la pasión, por el amor que sentía, o el cariño, como se dice, el cariño que sienten hacia vos. Y la mirada y el vértigo lo editó Marta. El libro es posible gracias a Marta, aunque la poesía no se agradece. Nunca. Se agradecen otras cosas, pero la poesía no se agradece. Este libro, como te decía, Rubén, tenía que salir en el 2014. Yo lo empecé a trabajar 2 años antes. Y hubo que trabajar muchísimo. Porque hubo que hacer un libro que se pueda leer y cuando se termine se vuelva a leer. Y se vuelva a leer y se vuelva a leer. Un libro distinto, con separatas. Libros y separatas, en cursiva, prosa y poesía en prosa. Entonces, cuando ya estuvo el formato del libro, había que hacer un buen libro, que resista. Porque tenía que resistir todos los diluvios. Los diluvios que tenemos que resistir nosotros, vos, Marta, yo, todos los que están de alguna manera escuchando, esos diluvios que por ahí no los tienen ahora, pero los van a tener en algún momento, y hay que hacerse resistente.
El respeto por uno mismo es. Cuando yo hablo de la palabra, no hablo de la palabra metafísica, ni cúbica, ni nada. Hablo de... Y la palabra es respetarse a uno mismo. De que cuando encontrás la palabra te respetas a vos mismo. De eso estoy hablando. Si vos escribiste algo y me lo sacás de un papel arrugado, yo no lo quiero ni escuchar, lo que vos escribiste. Puede ser el mejor poema del mundo. Pero yo quiero que vos te respetes. Si escribiste algo, lo pasás en limpio. Y lo lees como tiene que ser, de una hoja. Como tiene que ser. Solamente así se puede agarrar una hoja. No se puede agarrar un celular así. Y solamente así se puede soltar una hoja y que se la lleve el viento. Cosa que un celular no lo va a hacer. Entonces hay una diferencia abismal. Es un abismo. Es el respeto por vos mismo. Si vos escribís, te tenés que respetar. Hacer un buen libro es respetarse. Editar un libro es respetarse. Entonces, yo día en que todos los libritos que yo tenía estaban sueltos, diseminados por ahí. Eran libritos. Libritos que me habían dado mucha satisfacción. Uno se acuerda de un poema, de un título, de un verso. Digo, qué bárbaro. Se acuerdan de Pedro Loco, se acuerdan del Chupa Tijera, se acuerdan de historias, cada uno manifiesta, La Rama Inquebrantable. Bueno, Entre Cuatro Paredes, antes que hiciera el grupo Pink Floyd con ese tema, está escrito mucho antes. Y claro, pero ese poema habla de otra cosa. Ese poema habla de otra cosa. Si los fanáticos de Pink Floyd hubieran sabido de qué habla este poema, porque no lo leyeron nunca, se darían cuenta que el otro poema, está bueno la música y el ritmo, pero lamentablemente el mensaje es distinto. ¿Viste? Bueno, para joder un rato. Y entonces el respeto era hacer un libro donde, porque yo lo pensé, ¿viste, Rubén? Me voy a morir, digo, en el 2013, 2014, 2012. En el 2012 sobre todo me hice esta pregunta. En el 2012 leí por todo el país, llevé muestras de revistas por todo el país, grabé. Hice, me voy a morir en algún momento, dije. Había un poeta acá, en la zona del viaducto Tapiales, por ahí, por el fondo, por allá. Yo lo quise mucho. Y él también. Que un día escribió un poema, hace muchos años, que empezaba diciendo, por si muero alguno de estos días. Y yo me acordé de ese poema, de Raúl, no vamos a decir el apellido, de Raúl, el querido Raúl. De barrio. Y entonces, cansado de los chiquitos y de tantos poetas que decían que no se leen grandes obras, que no se leen libros largos, ¿viste? Que la poesía, ¿viste? Que no, vamos a hacer el desafío, le digo a Marta. Vamos a editar la obra poética en vida. Porque no voy a esperar a morirme ni loco, porque quiero vivir muchos años y porque no quiero morir y que venga alguien y me recopile los poemas como quiera y saque lo que quiera y deje lo que quiera. Entonces yo, ¿qué hago? Hago el trabajo sucio. Que tengo que hacerlo, no tengo que hacer yo el trabajo, tengo que sacar la basura. Claro, es mi obra. Tengo que hacer el trabajo sucio, entonces lo empiezo a preparar. Y digo, tiene que ser ahora en vida. Porque están hablando que nadie lee poesía, están hablando de que
nadie lee las grandes obras, que nadie lee las cosas viejas que uno escribió. ¿Cómo que nadie lee las cosas viejas que uno escribió? Si vamos a todos lados nosotros y leemos poemas de hace 30 años, como si fuera hoy, sin decir la fecha, y eso te da vuelta y pega, y no se olvidan nunca más y lo llevan con ellos. ¿Cómo puede ser que dimos más de 2.500, 3.000 ejemplares de libros en marchas enteras, en lugares, en escuelas, en ferias, en muestras de revistas, en el lugar donde vos leíste en el profesorado? 25 libros dimos esa noche a los chicos jóvenes que no van a poder comprar un libro como este. ¿Viste? Al menos no lo puede comprar en ese momento, después por ahí junta, ¿viste? Pero el tema es sorprender con un regalo que no es una corbata, es un libro. Y que se lo va a llevar puesto. Y que no te lo voy a dedicar, porque si te lo dedico, te quiero ver de nuevo, léelo primero, cuando lo leas, venís y yo te lo dedico. Y me vas a preguntar a mí qué poema te gustó, me vas a decir, pues si te lo dedico, claro, yo te quiero encontrar de nuevo en el camino, no que pases de nuevo. Yo recuerdo que en el primer recital, ¿no? En el que toqué acá en la Leopoldo Marechal de Ramos, que ese fue un tipo guerrilla en aquel entonces, sino en el que di después, un mes y medio, en el Teatro del Centro, un jovencito, en octubre del 77, me dice: si no llegás, curá y en quedás en la gente. Y me puso la mano en el hombro. Yo no lo conocía, vino al recital, se enteró, estaba Teatro Abierto, recién empezaba Teatro Abierto. En ese entonces estaban todos los de Teatro Abierto ahí, en el Teatro del Centro, porque yo había ido a ensayar el día anterior y escucharon lo que yo estaba cantando. Entonces dijeron: vamos a venir porque algo va a pasar acá. Al otro día va a pasar algo. Y hecho. Entonces yo me quiero volver a encontrar con eso. De eso se trata. No somos un descarte. No usamos a las personas. No usamos la poesía. No usamos la música. No somos la música. Somos la poesía. De eso se trata. Si alguien es la poesía, es el poeta. Yo soy la poesía. Porque yo puedo transmitir la poesía y puedo escribirla la poesía. Es lo que yo hago. Entonces, eso tiene que hondar bien adentro del otro, para que el otro se dé cuenta. El otro, el que se tiene que dar cuenta, es Carlitos cuando tenía 15 años, que no se daba cuenta. De eso estamos hablando. Carlitos sabe que él no se daba cuenta, por eso sabe que el otro no se va a dar cuenta todavía. Pero hay que hacerle ese pase, esa mano, ese abrazo de decirle: mirá, es por acá. Se lee así. Como cuando vos me invitaste a pasar acá. Yo estaba con Marta de visitante misterioso en el lugar. Nos enteramos y fuimos. Como siempre decimos, a apoyar, a acompañar, no a competir. No competimos, el poeta no compite. No necesita eso. El poeta festeja el poema de otro que escribió, festeja la vida de otro. Y también reivindica la muerte de alguien.
Y entonces, cuando leo, si vos te acordás, Rubén, en la puerta decía los kilómetros, en la puerta del aula. Y yo dije que yo antes también decía los kilómetros. Nadie tiene que saber mi historia. Nadie tiene que saber por qué yo antes decía los kilómetros, si vivía en los kilómetros o no. Yo dije que hoy prefiero decir, somos la trenza del sauce sin el río. El poema que está en la sexta edición, que tiene toda una connotación por qué se escribió ese poema. Entonces, de eso se trata, de que la mirada acompañe a la mirada, se refleje en el otro, y que la palabra verdaderamente encuentre la palabra del otro. Para finalizar, ¿qué le diría Carlos a ese niño de 10 años que alguna fuiste? Yo le diría lo siguiente, que por suerte lo tengo cerca, que soy un niño de 10 años, porque si hay algo que no perdí, es mi infancia. Porque el poeta que pierde su infancia pierde todo, pierde el contenido. La poesía es la infancia. El poeta que se quiere hacer el grande y el maduro, sonó. Está en el horno, está. Es la infancia. Es la infancia. Mi infancia es mi poesía. Mi poesía es mi infancia. Y no la cambio por nada. Por nada. Esta infancia no la cambio por nada. ¿Por qué? Porque es la historia y es el presente, es el hoy. Nunca me van a escuchar hablar de los ciclos de la vida. Yo no creo en eso. Yo no creo en... La vida es un hilo solo que nunca se corta. Eso de las cosas, las montañas, los cerros, los ríos, la naturaleza, todo viene con la naturaleza y con el paisaje. Pero yo prefiero este paisaje a otra persona sentada al lado mío, enfrente mío, hablando de poesía.
Fronteras.